Hola a todos. Vamos a ir directo al grano. Hoy vamos a dominar la prostatitis, pero no recitando un libro de texto de memoria, sino enfocándonos en lo que realmente importa para un examen oral de urología, el razonamiento clínico. El objetivo de esta revisión médica es que entiendan al paciente que tienen enfrente y sepan exactamente cómo defender su diagnóstico ante cualquier profesor. Así que prepárense para conectar los conceptos clave, desde la clínica hasta el tratamiento. Para organizarnos bien, nuestra hoja de ruta es súper clara. Pasaremos rápidamente por la definición y clasificación. Veremos cómo y por qué se produce la enfermedad, repasaremos el cuadro clínico, el diagnóstico, cómo tratarla y, para cerrar con broche de oro, haremos una simulación de examen oral. Bueno, empecemos con la sección 1, definición y clasificación. A ver, ¿qué es exactamente la prostatitis? Clínicamente hablando, es una afección que causa molestia o dolor directamente en la zona perineal o genital y casi siempre viene de la mano con síntomas urinarios. Ahora, ojo con este detalle que es una verdadera trampa de examen. Cuando escuchamos prostatitis, el cerebro salta automáticamente a infección por bacterias, ¿verdad? Pues resulta que la inmensa mayoría de los casos son en realidad de origen no infeccioso. Quédense con ese dato porque cambia todo el panorama. Y para que hablemos todos en el mismo idioma, usamos la clasificación oficial, la de los Institutos Nacionales de Salud, que la divide en 4 tipos muy concretos. El tipo 1 es la famosa prostatitis aguda bacteriana. El tipo 2 es la crónica bacteriana. El tipo 3, escuchen bien, es el síndrome de dolor pelviano crónico o prostatitis no bacteriana y representa el 90% de todos los casos, un número enorme. Y por último, el tipo 4, que es la inflamatoria asintomática, básicamente un hallazgo casual en el laboratorio. Conocer esto de memoria es el piso mínimo para cualquier evaluación. Pasemos a la sección 2, fisiopatología y factores de riesgo. Entonces, si hablamos de las versiones infecciosas, ¿cómo llegan las bacterias hasta ahí? Básicamente los gérmenes tienen 2 autopistas principales. La primera es la vía ascendente, subiendo desde el meato uretral, algo que pasa con mucha frecuencia durante o justo después de las relaciones sexuales. La segunda ruta es un poco más mecánica, el reflujo de orina ya infectada que se manda directo por los conductos prostáticos y eyaculatorios hacia el interior de la glándula. Y el culpable número 1, la E. coli, por supuesto, liderando la banda de las enterobacterias. Pero acá viene lo interesante. ¿Por qué es tan difícil curarla a veces? Hay una frase genial de la cátedra que lo describe a la perfección. Dicen que la próstata es como una caverna con muchos vericuetos donde el germen se acantona y es muy difícil de erradicar. Imagínense literalmente una cueva llena de escondites. Esta analogía brillante explica por qué un caso agudo se vuelve crónico de la nada si el tratamiento no dura lo suficiente. Las bacterias se meten en estas criptas profundas y se ríen de las defensas del cuerpo y de los antibióticos superficiales. Avanzamos a la sección 3, clínica y complicaciones. Acá está la clave para no perderse en la guardia. Hay un contraste abismal entre un paciente agudo y uno crónico. El paciente con prostatitis aguda llega francamente mal. Es un inicio brusco, explosivo, dolor perineal intensísimo, fiebre alta, escalofríos y síntomas urinarios tan graves que pueden terminar en una retención urinaria completa porque no pueden orinar del dolor. En cambio, el paciente crónico es otra historia. Trae un dolor sordo, molestoso, que va y viene. Te cuentan que tienen como episodios repetidos de cistitis y a veces hasta notan sangre en el semen, lo que llamamos hematospermia. Son 2 cuadros totalmente distintos. Y ojo, nunca subestimen la inflamación aguda. La glándula se puede inflamar tanto que ahorca literalmente a la uretra, causando retención urinaria completa, una urgencia total. Pero peor aún es cuando esa infección se encapsula y forma abscesos intraprostáticos, que son básicamente bolsas de pus que requieren manejo urológico urgente y muchas veces terminar en quirófano. Vamos con la sección 4, el enfoque diagnóstico. Diagnosticar esto requiere seguir unos pasos bien precisos, como vemos en este diagrama de flujo clásico de urología. Todo arranca, como siempre en medicina, escuchando al paciente, interrogando ese dolor perineal y la aparición de fiebre aguda. Después vamos a lo complementario, un sedimento urinario y un urocultivo, que en los cuadros agudos casi siempre van a cantar positivo para E. coli. Sin embargo, la herramienta clínica definitiva y que más información nos da sigue siendo el tacto rectal. Y hablando del tacto rectal en un cuadro agudo, los profesores usan una descripción que no se les va a olvidar jamás. Dicen que tocar una próstata aguda es como meter un dedo en un pan de manteca en una tarde de verano. ¿Qué significa eso? Que la van a sentir súper blanda, carnosa, caliente y sobre todo extremadamente dolorosa para el paciente.
Y acá un aviso importantísimo, tienen que ser increíblemente suaves. Si hacen presión de más, pueden mandar una avalancha de bacterias directo al torrente sanguíneo y causarle una bacteriemia gravísima al paciente. Muchísimo cuidado ahí. Ahora, si el caso es crónico, el urocultivo normal suele dar negativo y nos deja en la nada. Para desenmascarar esos bichos escondidos en las cavernas, usamos la prueba de los 2 vasos. Es simple pero efectiva. Paso 1, el paciente orina y tomamos esa muestra inicial premasaje. Paso 2, el médico hace un masaje prostático vigoroso por tacto rectal para exprimir las secreciones glandulares. Y paso 3, el paciente vuelve a orinar para recolectar esos primeros 10 mililitros post-masaje. Si el cultivo post-masaje sale positivo, ¡bingo!, confirmamos la prostatitis crónica bacteriana. Pasamos a la sección 5, opciones de tratamiento. Dependiendo de a qué tipo nos enfrentemos, el tratamiento da un giro de 180 grados. Para la aguda, la ciprofloxacina es la reina. Dosis de 500 miligramos cada 12 horas por unos 14 días, porque penetra excelente en el tejido prostático. En la crónica bacteriana, la paciencia es oro. Se usan los mismos antibióticos, pero hasta por 2 meses enteros. Ahora, acuérdense del tipo 3, la crónica no bacteriana, que es el 90% de los casos. Acá los antibióticos no hacen nada. Necesitamos antiinflamatorios, alfa bloqueantes como tamsulosina para relajar la uretra, baños de asiento tibios y, importantísimo, explicarle muy bien al paciente que tiene una condición benigna para bajar su ansiedad. Y antes de cerrar la parte de tratamiento, llévense esta perla clínica directa para la guardia. Hay 2 banderas rojas, 2 contraindicaciones absolutas para poner una sonda vesical. Si ven uretrorragia, o sea, sangre saliendo por la uretra, o si ven pus franco, ni se les ocurra colocar un catéter. Al hacerlo en esas condiciones, podrían empujar bacterias directamente a la sangre o agravar un desgarro interno severo. Finalmente, llegamos a la sección 6, la simulación de examen. A ver, imagínense que están sentados frente al profesor y les tira este caso clásico. Entra a la guardia un chico de 28 años, sábado por la tarde. Viene dobrado de dolor testicular y perineal agudo justo después de un partido de fútbol con los amigos. El instinto de manual nos hace pensar de una prostatitis aguda o infección urinaria. Pero piensen fríamente, ¿cuál es verdaderamente la primerísima pregunta que el evaluador espera que hagan? Y si no lo pensaron, acá está la respuesta que le da en el clavo. Le pegaron una patada porque estuvo jugando al fútbol, no al ajedrez. Es una frase con mucho humor, pero encierra una gran verdad. El examen oral no busca poner a prueba su memoria a corto plazo, busca evaluar su sentido común clínico. Antes de volar mentalmente a etiologías infecciosas complejas, un buen médico descarta lo más obvio basándose en el contexto, en este caso, un simple y doloroso trauma directo. Por eso, para romperla en un oral, tienen que ir más allá. No sean grabadoras que repiten la clasificación del NIH de memoria. Demuestren cómo razonan. Siempre pregunten el mecanismo de la lesión y entiendan el contexto social del paciente. Indaguen sobre hábitos. Si anda todo el día en bicicleta, su historia sexual. Todo suma. Formular un diagnóstico requiere armar un rompecabezas con la historia completa de esa persona, no solo con los valores de un laboratorio. Como ven, hay muchísima información técnica sobre la prostatitis, pero la verdadera prueba de fuego es usar esa teoría para entender al ser humano real que está esperando nuestra ayuda en la camilla. Dominar la E. coli y la ciprofloxacina es la base, seguro, pero conectar esos datos con la vida del paciente es lo que marca la diferencia entre un estudiante que aprueba y un clínico extraordinario. Llegamos al final y la pregunta queda en el aire. A la hora del examen y de la práctica real, ¿están listos para ver más allá del simple diagnóstico de manual? Confiamos en que sí. Gracias por acompañarnos en esta explicación médica y muchísimo éxito.